Hola queridos estudiantes, vamos a trabajar el día de hoy con lo que son las pruebas de hipótesis. Y vamos a trabajar con dos apartados. El primero, lo que tiene que ver con medias, entonces vamos a decir concerniente a medias, y también vamos a trabajar con pruebas de hipótesis concernientes a proporciones. Aquí es importante hablar que cuando nos referimos a hipótesis vamos a hablar o vamos a establecer en el problema dos tipos de hipótesis, lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Eso es muy importante el poderlo decidir, porque conforme a esto me va a llevar a una prueba de hipótesis de dos colas o de una cola, ¿verdad? Vamos a ver ejemplos de ambos. Espero que en este sentido ustedes ya hayan estudiado la parte teórica del texto y hayan podido ver algunos otros videos donde se presenta cuando las pruebas de hipótesis se consideran de una cola o de dos colas, ¿verdad? Aquí veremos ejemplos. También es importante considerar el tipo de tabla que vamos a utilizar dependiendo del tamaño de la muestra. Si es mayor que 30 ya sabemos que utilizamos la tabla de distribución normal o la tabla Z, y si es menor que 30 y no se conoce la desviación estándar, pues utilizaremos la tabla T. Si la conocemos, entonces utilizaremos la tabla Z igualmente. Entonces vamos a ver un par de ejemplos que nos muestren entonces eh, cómo hacer los ejercicios que tienen que ver con pruebas de hipótesis. Aquí hablamos de zona de aceptación, de zona de rechazo, cuando hablamos de un nivel de significancia. Esto es muy importante. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, sin más, ¿verdad? Para que puedan ver cómo se resuelven este tipo de problemas. Ejemplo, entonces, me dice que un fabricante de lámparas, un fabricante de lámparas, asegura que tienen una vida útil, una vida útil de por lo menos 1600 horas. Aquí ya viene una palabra clave. Por lo menos 1600 horas. Una vida útil promedio, ¿verdad? Entonces hablamos aquí de una media de por lo menos 1600 horas. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser 1600 horas o más. Eso es importante. Se identifica, vamos a decir, una muestra, en este caso aleatoria, para todos nuestros problemas, de 100 lámparas. De 100 lámparas. Entonces nos preguntan, respalda una media muestral. Respalda una media muestral de 1562 horas, 1562.3 horas, con una desviación estándar de 150 horas en el nivel de significancia del 15%. Ok, entonces fíjense bien, vamos a establecer en primer lugar cuál es nuestra hipótesis nula, ¿verdad? Que vamos a tratar de comprobar, es lo que tiene que ver con el problema.
Dice un fabricante de lámparas asegura que tiene una vida útil de por lo menos 1600 horas. O sea que nuestra hipótesis nula va a ser que la media, en este caso poblacional, vamos a decir hipotética, en este caso es de por lo menos 1600 horas. O sea, 1600 horas o más, ¿verdad? Por lo tanto, nuestra hipótesis alternativa, vamos a decir, si esta es 1600 horas o más, la hipótesis alternativa sería lo contrario. O sea, que sea menor de 1600 horas. Como aquí aparece el signo de desigualdad menor que, observamos que esta es una prueba de una sola cola, ¿verdad? De acuerdo entonces a cómo tengamos este análisis, si aquí yo tengo igual y aquí tengo distinto, entonces sería de dos colas. Pero si yo tengo menor que, es de una cola al lado izquierdo, y si dice mayor que, es de una sola cola al lado derecho, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo sería la idea del bosquejo. Entonces tenemos lo siguiente aquí, ¿verdad? Vamos a hacer, tenemos acá la campana de Gauss, y vamos a establecer entonces que tengo una sola cola en el lado izquierdo. O sea que vamos a considerar esta región negativa. Recordemos que si cae dentro de esta zona, esta va a ser mi zona de rechazo, la que tenemos en color rojo en este caso, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué otras cosas son importantes? Veamos los datos, saquemos los datos. Ya tengo la media hipotética, tenemos la muestra n, n en este caso son 100 ámparas, tengo una media muestral de 1562.3 horas, la desviación estándar es de 150 horas y el nivel de significancia es del 15%. Con esto podemos establecer ya nuestro valor crítico, ¿verdad? Nuestra zona, para ver desde dónde parte nuestra zona de aceptación o de rechazo, en este caso para este problema. Entonces establecemos, como es una sola cola, entonces aquí me dice que es el 15%. Esta sería mi zona de rechazo del 15%. Por lo tanto, aquí mi zona de aceptación va a ser la resta de 100 menos el 15%, que nos da el 85%. O sea, 0.85. ¿Verdad? Así sería entonces nuestro valor, en este caso, de 0.85%. Si ustedes observan aquí para el problema, aquí como hay simetría, o sea que aquí tengo el 50% y aquí lo que tendríamos sería el 35%, ¿verdad? Porque como hay un 15% en la zona de rechazo, recuerden, vamos a marcarlo acá. En este caso, tengo el 15% de zona de rechazo. Es del 15%. Quiere decir que aquí en la mitad tengo el 50%. Y esta zona entonces de este lado izquierdo, considerando que aquí tuviera un eje vertical exactamente en el centro de la campana aquí, ¿verdad? Donde se encuentra la media, entonces aquí tendríamos el 35%. O sea, vamos a restarle el punto 5 para que veamos solo la zona del lado izquierdo, tendría el punto 35. Este sería el valor que yo tengo que buscar en la tabla, entonces, para un 35%, y vamos a buscar un valor aproximado que sería, veamos, tengo el 0.3508, que es para 1.04. O sea, vamos a buscar el punto 3508, sería en Z hacia abajo es 1.0 y nos movemos hacia la derecha que sería 4. O sea que el valor acá es de 1.04 en su valor negativo. Esto es el 35% hasta aquí, ¿verdad? Más el 50%, entonces sería el 85%. Si este valor que yo voy a calcular ahorita, mi estadístico Z, cae, el valor de Z cae en esta zona roja, vamos a rechazar la hipótesis en nula entonces, de que sea la media
mayor o igual que 1600 horas. Entonces, veamos cómo vamos a calcularlo. Primero vamos a hacer el error estándar de la media, que es la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Entonces, vamos a utilizar la distribución normal porque n es igual a 100, que es mayor que 30. Recordemos que para muestras grandes se utiliza la tabla de distribución normal o la tabla Z, ¿verdad? Ok. Entonces, la desviación estándar es de 150 y el valor de n es 100, o sea que vamos a sacar la raíz cuadrada de 100, que es 10, o sea que nos queda 150 entre 10, cancelamos acá y nos queda 15. Por lo tanto, entonces podemos hallar el valor de z, que es x menos mu entre el error estándar de la media. Entonces sería 15, el x barra. ¿Cuánto es x barra? Es 1562.3. Le voy a restar los 1600 entre 15. Ok, entonces hacemos ese cálculo. Sería 1562.3 menos 1600. Esto dividido entre 15 y nos da 1562.3. 1562.3 menos 1600 me da menos 37.7 entre 15 y me da un valor de negativo 2.51. O sea que me da un valor más o menos que está por acá. ¿Qué quiere decir entonces? Que entra en la zona de rechazo. Por lo tanto, podemos concluir entonces que en un nivel de significancia del 15% se rechaza la hipótesis nula, o se rechaza de que la media de las lámparas es de por lo menos 1600 horas. O sea que aceptaríamos de que la media de todas esas lámparas es, en este caso, menor que 1600 horas. Bueno, veamos otro ejemplo entonces que podamos trabajar con esto a continuación. Un ejemplo número 2. Nos dice el problema: el puntaje medio obtenido en una prueba de autoestimación por quienes reciben ayuda del gobierno es de 65. Es de 65. Con una desviación estándar de 5. La prueba se aplica a 52 beneficiarios
beneficiarios de dicha ayuda. En una muestra aleatoria. Aleatoria ahí, ¿verdad? Estas personas alcanzaron un puntaje medio igual a 60. ¿Difiere de la media el puntaje del distrito relativo a esa variable? Difiere, es la pregunta, ¿verdad? Difiere de la media el puntaje del distrito relativo a esa variable a un nivel de significancia del 0.01 de 0.01. Bueno, vamos a dar respuesta a este problema. Vamos a trabajarlo por parte entonces. Lo primero es establecer nuestra hipótesis nula. Recuerden que eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces tenemos acá que una hipótesis nula va a ser que la media poblacional, dice, es de 65. ¿Y cuál va a ser la hipótesis alternativa? Entonces, es que la media difiere de esa media poblacional, o sea que no es igual, es diferente a 65. Cuando tenemos la igualdad y tenemos la diferencia, entonces nos estamos refiriendo a una prueba de dos colas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí la curva, la idea de la curva de la campana de Gauss, y la tenemos ahí. Entonces vamos a tener un extremo acá y vamos a tener otro extremo acá. Así que mi zona de rechazo va a ser cualquiera de estas dos regiones que caigan acá en esta zona, cualquiera de esta región que está al lado izquierdo o que esté al lado derecho, y mi zona de aceptación va a ser la región que está pintado en color o que está en blanco, ¿verdad? Bueno, entonces eso es lo primero, definir cuál es mi hipótesis nula, mi hipótesis alternativa, si es de una cola o de dos colas, el tipo de tabla que vamos a usar, que en este caso otra vez, como son 52 beneficiarios, vamos a utilizar nuestra tabla de distribución normal, porque es mayor que 30. Entonces, tenemos la desviación estándar, ¿verdad? Y tenemos lo que es la desviación estándar de 5. Tenemos n que es 52. Tenemos la media de la muestra que es 60. Y tenemos el nivel de significancia que es del 0.01. Si nosotros restamos, entonces empezaríamos por hacer esto. Restar al 100%, lo que hicimos en el ejemplo anterior. Le vamos a restar el 1%. O sea que tenemos el 99% en nuestra zona de aceptación, ¿verdad? O sea que sería 0.99 entre 2. O sea, tendríamos el 0.495. 0.495. Vamos a buscar entonces en la tabla Z para un valor de 0.495 y tendríamos 2.57. Más o menos el valor de Z. 2.57 para una área de 0.495. Entonces
Entonces voy a tener un valor de 2.57 a la derecha o menos 2.57 a la izquierda. En la zona de aceptación, que sería el 0.99%, y la zona de rechazo, que es el 1%, dividido en dos regiones, ¿verdad? En este caso, el 0.005 sería por cada lado. Ok. Bueno, entonces vamos a sacar el error estándar, que sería la desviación estándar entonces, entre la raíz cuadrada de n. Por lo tanto va a ser 5 entre la raíz cuadrada de 52, y esto nos da un valor de 0.6934 aproximadamente. Con esto entonces podemos hallar el valor de z, ya, ¿verdad? Que sería la media muestral, que es 60, menos la media hipotética, que es 65, entre 0.6934. Entonces vamos a hacer esta resta: 60 menos 65 entre 0.6934, que da menos 7.21. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es, vemos que esto caería en la zona de rechazo, ¿verdad? Por acá está menos 7.21. Por lo tanto, entonces, vamos a decir que a un nivel de significancia del 1% se rechaza la hipótesis nula. Entonces diríamos que realmente probablemente la media en este caso va a diferir, ¿verdad?, del puntaje del distrito, ¿verdad? O sea que no es igual, sino que difiere, ¿verdad? Ok. Entonces veremos otros ejemplos en próximos videos. Muchas gracias.